Bueno, la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Trump, sin duda alguna es histórica y dejará mucha tinta para escribir en los años venideros. Como todo lo que hace Andrés es único, se supo manejar excelentemente, no es por nada que sea tabasqueño. Y yo puntualizaría seis consideraciones y quiero ser lo más objetivo posible al respecto. La primera consideración es, tomando en cuenta los ataques, que acuérdense que yo soy dialéctico, también los leo, hay que verlos, aún de los chayoteros y hay gente también valiosa que ha opinado al respecto y tienen toda la razón. Estamos en una sociedad democrática donde es válido opinar, sobre todo de la gente valiosa. Bueno, ya un chayotero pues no tiene ninguna gracia. El primer punto, diría yo, creo que se exageró demasiado, y además es inexistente, y se manejó mucho que la visita de Andrés Manuel a Washington con Trump en estos momentos era para apuntalar su reelección. Bueno, nunca he escuchado un dislate más aparatoso. Vean, para empezar, y luego empezaron a hacer, se fueron a los dos extremos, eh, el de Videgaray, que es ignominioso, hasta lo de la fauna de los becerros, los veneradores del becerro de Soros, ya saben, la fauna de los Krause, papá e hijo. Por cierto, el hijo ni sabe nada de esto. Era un cronista deportivo que fue pésimo ya en política. Bueno, ya ni quiero decir quién le escribe sus artículos, con eso les digo todo. Es un tal Francisco Ramírez, creo, una cosa ahí de quinta. Bueno, y luego, pues toda la fauna de Castañeda Goodman, que es un fracasado a todas luces, sobre todo en la materia de política exterior, de su hermano, el venezolano israelí Andrés Rosenthal Goodman, su gato, literalmente, el armenio de quinta, el calderonista Andrés Sarucán Casamitjana, que no me voy a meter ahorita a sus líos con los hermanos Podesta, ahí cuidado. Bueno, entonces empezaba a decir que Andrés le iba a dar la victoria a Trump con su visita. Bueno, nada más alocado. Primero, Andrés Manuel es presidente de México, no es un candidato. Cuando vino Trump a México era candidato, que no es lo mismo, al menos que ellos lo confundan. Bueno, entonces ya no hay nada que discutir. Esa es la primera consideración. La segunda, vean, yo acabo de sacar un artículo precisamente en Sputnik, donde delineo, bueno, ¿dónde puede pesar el voto mexicano? Si es que Andrés tuviese una influencia. Sin duda la tiene. Vean, yo hice un recorrido, no puedo contar más. Alguien me pidió de hacer un estudio. Hice un recorrido por toda la mayoría de Estados Unidos donde están asentados los mexicanos. Y me pidieron, mira, no nos vayas a echar un discurso así o una enciclopedia, dinos, ¿conviene o no el voto mexicano de Estados Unidos? Bueno, entonces, naturalmente saqué mi conclusión, visité, me recibieron muy bien todos los cónsules. Fue yo diría, un estudio sigiloso, eh, oficioso en ese momento. Incluso me pagaron muy bien, lo tengo que reconocer. Y cuando vi, naturalmente, antes de que Andrés fuera el Andrés de hoy, el migrante mexicano, para empezar, no es muy homogéneo. Acuérdense que primero llegan los del Amtrak a Chicago y luego siguen los demás, es decir, le hace California, Texas, Arizona, Nevada, etc. Y sobre todo Chicago, de eso sabe muy bien Vicente Serrano, porque maneja bien esa agenda, hay que reconocerlo. Yo creo que es el que más sabe de esa agenda. Ya sabe, ¿no? El famoso bloguero o youtubero de Sin Censura. Allá me percaté en general que hay un dolor en contra del PRI. Es decir, jamás votaría el migrante mexicano teniendo
Imagínense, va a decidir el voto en Estados Unidos y en México. Nos estamos jugando, para que vean su relevancia. Hay un dolor en contra del PRI que le endosan pues su migración. Acuérdense que Salinas descuidó esa parte y la mayor parte se despobló, para decirlo así pronto, todo el rubro rural de México. Y naturalmente en ese momento, entre comillas, los migrantes mexicanos eran pro izquierda, en ese momento era el PRD. En ese momento hay que reconocerlo, pesaban mucho la imagen de Cuauhtémoc Cárdenas, de Andrés Manuel, etcétera. Y si eran, yo lo dije en mi escrito, al PRI no le conviene el, el voto de los mexicanos en el extranjero, van a votar en contra. Y todos se van a volcar, entre comillas, por la llamada izquierda de ese momento, que era representada por el PRD. Bueno, entonces, dicho esto, en estos momentos podemos decir, y sin temor a equivocarme, que Andrés Manuel es un ícono, se dicen los dos, ícono, de la migración mexicana. Pesa muchísimo. Bueno, pero de ahí a decir que va a influir en la psique del voto mexicano, se me hace una exageración. Vean, para empezar, esto de esos terminajos que a veces uno los usa sin saber qué están diciendo. Yo para empezar diría que los latinos, como que los quieren usar mucho en Estados Unidos por la oficina del censo, que es muy racista, que también les llaman hispanics, háganme el favor. Yo sí hago una gran diferenciación en el grupo latino. Vean, para empezar, no doy datos así exactos, pero muy cercanos a la realidad. El voto llamado latino es alrededor del 18.5% según la Oficina del Censo de Estados Unidos. Y de ellos, el 62.5% somos los mexicanos. Es decir, nosotros somos la aplastante mayoría, primero que nada. Segundo factor, entre los latinos llamados así, hay una gran diferencia. No tenemos el mismo historial migratorio a Estados Unidos, ni religioso, ni histórico. Para empezar, bueno, con Estados Unidos no hay que olvidar que pues, la mitad del territorio mexicano fue arrebatado y anexado por Estados Unidos. Esa historia no lo tienen los centroamericanos. Segundo, a nivel religioso, el mexicano es guadalupano, católico, en su mayoría. ¿Por qué digo guadalupano? El mexicano va más allá del catolicismo. Representa el sincretismo entre la diosa Tonantzin del Olimpo azteca con la Virgen importada, lo digo, yo soy católico, nunca lo he negado. Ese es el voto mexicano. Somos guadalupanos católicos. Tenemos ese sincretismo entre la importación católica con nuestra estructura antigua de Tonantzin. Bueno, ¿qué es el centroamericano? Que comporta la mayor parte, y es muy respetuoso, me llevo muy bien con todos ellos, cubanos, centroamericanos, de memoria me llevo bien con ellos. Y tienen otro historial, además, incluso he hecho otro artículo al respecto, la mayor parte de los centroamericanos no son católicos, esto poca gente lo sabe, son protestantes con todas sus denominaciones e incluso traen una agenda que yo diría evangelista sionista, muy ligada a Israel, guste o disguste, yo no estoy dando ahorita juicios de valor, pero esa sería la primera consideración. Y ahí me meto ya a ver realmente el voto mexicano, cómo va. Vean, California, que trae 55 votos electorales, que es la joya de la corona en Estados Unidos, siempre ha votado demócrata. ¿Para qué nos hacemos ilusiones? Incluso les puedo dar dos datos duros. Uno es el del mismo Andrés Manuel, cuando fue a apoyar a Obama, ojo, fue a apoyar a Obama a California. Luego, bueno, pero son riñas electorales, no es nada, no estamos hablando de asuntos de Estado, eso cambia dramáticamente. Dos, el mismo Marcelo Ebrard, que hoy está en los Cuernos de la Luna, el Marcelo
Acuérdense que fue perseguido por Mancera. Yo conozco bien ese caso, porque su abogado, en paz descanse, Gonzalo Aguilar Sincer, que era mi brother, pues me lo contaba, ¿no? 100 juicios le metió a Marcelo, que tuvo que fugarse a California, y ahí lo recibió alguien que es muy relevante en la comunidad mexicana, que es Villarraigosa. Y incluso yo creo que cometió ese error porque Marcelo tiene la pinta de gran estadista, es un gran talento, tiene conocimiento, tiene experiencia, pero yo creo que ya remendó ese error. Tal es así que vi que después de Andrés Manuel, a quien mejor trató el presidente Trump fue a Marcelo. Y desde California mandó 2 tweets ahí alocados en contra de Trump. Eso lo puede hacer yo, lo puede hacer cualquier analista, no lo puede hacer alguien que es presidenciable. Ahora, Marcelo, ¿cómo creo que lo arregló? Pues a través de su cuate, que es Rudolph Giuliani, que ustedes saben es el abogado privado del presidente Trump. Bueno, no es lo mismo el tweet de personajes de la talla de Marcelo Ebrard que de una cucaracha. Le cito a Carlos Fuentes, llamada Enrique Krause, que incluso incitó a matar al presidente Trump, pues porque eso lo alecciona su gran patrón de siempre, que es George Soros. Eso no es ningún secreto. Bueno, dicho esto, no incumbe en absoluto la presencia de Andrés Manuel en el voto mexicano, incluyendo el voto latino. Fíjense lo que les digo. Los latinos votan diferente. Vean, existen los latinos de Florida, que ellos son en su mayoría cubanos, de origen cubano, y que traen obviamente su contencioso contra Cuba y Venezuela, que esto es a mi juicio lo que está explotando hoy Trump, no hay que equivocarse. Es decir, hoy está en juego los 29 votos electorales de Florida, porque aquí hay que leer bien la situación estratégica del colegio electoral, no del voto popular. Vean, ¿a poco Andrés Manuel y Marcelo Ebrard no leen las encuestas de Estados Unidos? Y si no las leen, se las dan, para eso tienen todo un staff detrás de ellos. Llevaba 10 puntos de ventaja Biden, así de fácil. Y luego, que yo siempre lo he dicho, Biden lo peor que puedes hacer es abrir la boca. Debe ser ya pertenecer a esta secta de los trapenses. No debe hablar nada. Con eso puede ser que gane. En el momento en que empiece a hablar Biden, va a empezar a cometer errores y lo van a agarrar. Y ya se ve. Oye, acabo de leer la última encuesta, pues nada más lleva 4 puntos de ventaja. Y eso ustedes lo saben en las encuestas, siempre es más menos 3. Entonces, lo cual nos indica que la elección en Estados Unidos va a ser muy apretada. Entonces, apretada. Que me digan en qué diantres entonces puede pesar la presencia de Andrés Manuel en el voto del electorado mexicano. En nada. A ver, en California, 55 votos. Vota demócrata. Quiera o no Andrés Manuel. Quiera o no Marcelo. 2. En Texas ya está totalmente volcada del lado republicano, porque ahí los mexicanos pesamos mucho, no hay que olvidarlo. Luego, Arizona, quizás muy en las asíntotas, como dirían los geómetras clásicos, hay 11 votos, bueno, pues eso no decide la elección. Bueno, pues si se trata de un voto o 2, bueno, ya lo veremos en la noche del 3 de noviembre. Y luego, donde realmente está la batalla real de la elección en Estados Unidos, va a ser en los llamados estados volátiles swing states, así se les conoce. Bueno, ¿y ahí en qué pesa Andrés? En nada, así, para acabar pronto. No incidimos en nada los mexicanos. Ahora, ¿en qué sí pudiera ser? En la lejanía del análisis, pues tenemos que ser muy analíticos. Acuérdense que este video es analítico. Yo soy amigo de Andrés, todo el mundo sabe que soy pro 4T, pero antes que nada soy amigo de la verdad, sea a quien pese, a quien le pese. Entonces, la cuestión laboral, eso es cierto, pero el TEMEC, ¿qué viene siendo el famoso TEMEC? El Tratado México, Estados Unidos, Canadá. Pues es una prolongación reformada del Tratado de Libre Comercio que habían firmado Salinas
y Bush. ¿Y ahí qué significa eso? Bueno, eso es cierto porque el TMEC beneficia el, a los sindicatos, a la mano de obra de Estados Unidos, y lo tengo que decir abiertamente. Acuérdense, yo soy analista. El TMEC, el TLC siempre fueron hechos en detrimento de México. El TMEC, vean, son 1000 páginas, yo me he tomado la pena de leerlas. Eh, eh, nos pega en la cuestión rural, como siempre. Eh, sigue vigente la integración con Estados Unidos y Canadá. Me llama mucho la atención, es muy importante. Andrés Manuel manejó mucho, 3 veces lo escuché usar el término integración. Y luego de Norteamérica. Fíjense que el concepto Norteamérica trae otra connotación. Bueno, a eso le está apostando Andrés Manuel. Ahora sí, que la historia me juzgue, ¿no? Yo se los digo abiertamente, toda la vida fui contrario al Tratado de Libre Comercio, incluso en la jornada lo escribí varias veces. Para mí el Tratado de Comercio le llamé el TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína, no comercio, y porque la cocaína es más importante, y los estupefacientes, que todo el comercio bilateral que se da entre México y Estados Unidos. Esa cuestión no se ha elucidado profundamente. Y siempre le llamé así, TLC bis, es decir, no crean que a mí me van a convencer desde Salinas hasta la fecha a esa agenda. Bueno, pero esa es la realidad, yo no puedo ir en contra de la realidad, de la dinámica de las cosas, y Andrés Manuel, bueno, ha apostado, quizás por la situación económica, no lo sé, algún día lo charlaré con él, porque apostó al TEMEC, que es lo mismo que el Tratado de Libre Comercio, no crean que es tanto. No me gusta, donde no viene la parte tecnológica, no me gusta la cuestión rural, no me gusta el veto contra China, implícito, no me gusta que se prohíbe la nacionalización, así literal, del petróleo mexicano y sus hidrocarburos. Todas esas cosas ya las explayé abundantemente en un artículo en Sputnik. Bueno, pero Andrés ha apostado a eso. Vean, una cosa es ser analista de la 4T y otra cosa es estar adentro y tener el radar de la situación. Vean, el mismo Andrés ha evolucionado desde que entró al poder en varias cosas, ¿no? Porque una cosa es el ideal. Ahora esa imagen que yo ahorita puse mucho en mis redes de aquel personaje en Centla que estaba con los chontales descalzo y que ahora llegó con los pies, luego los zapatos bien puestos a la Casa Blanca. Es decir, nada más eso de Andrés Manuel es una odisea histórica que rebasa lo admirable. Es decir, no cualquiera llega a esos grados. Siendo nacionalista, entendiendo bien, pero también pues uno tiene que ser realista para no hacerle daño al país. Desgraciadamente los neoliberales entregaron exageradamente al país. Entonces, ya les abordé ese primer punto, quizás lo abordé con un segundo punto que tengo como guión hoy, y les diría que realmente en los 12 estados swings de Estados Unidos, con la salvedad de Arizona, y eso muy entre bemoles, el voto mexicano influye. No exageremos, México no va a influir en el voto a favor de Trump. Ahora, lo que Trump, que es muy hábil, digo, por algo llegó siendo un casinero, él fue del Partido Demócrata, mucha gente lo olvida, neoyorquino, pues está en donde está, ¿no? Es muy hábil. Al día siguiente la visita de Andrés Manuel recibió un grupo de guadalupanos hispanos, encabezados por Eduardo Verástegui, y lanzó la agenda pro hispanos, que a mí odio ese terminajo. Yo todavía digiero lo de los latinos, y eso que los latinos no son iguales, ya lo demostré. Y luego, en tercer lugar, diría yo, que quizás ese sea un gran triunfo a nivel migratorio del presidente Andrés Manuel. Hay que reconocérselo. No sé qué se trató
tras bambalinas, no lo oculto, yo sí tengo acceso al primer círculo, sobre todo en la capital del país, que es Tabasco. No lo he preguntado, no me lo han susurrado, pero se nota, ¿no? Vean, el gran triunfo de Andrés Manuel fue en la cuestión migratoria. No se tocó el tema en público. Fíjense que muchas cosas valiosas no se tocan en público, tienen que hacerse secretas, pero ya Trump la desnudó y ya está mostrando que va a lanzar una orden ejecutiva para darle la ciudadanía a los Dreamers. Oigan, eso es una maravilla. Así, maravilla. Si esto lo consiguió Andrés Manuel, chapeau, como dirían mis amigos franceses. Porque, ya saben, toda esta cuestión del DACA, que en inglés se llama Deferred Action for Childhood Arrivals, es decir, las llegadas de los hijos de migrantes que van a ser respetados, ¿no? No van a ser enjaulados como lo hacía Obama, etcétera. Y esto es un golpazo, hay que reconocerlo. Si esto lo consiguió Andrés o si Marcelo se lo dijo al oído de Trump, pues es genial. Vean, y en esto hay que contrastar. Es decir, ¿qué quiere decir genial? Bueno, cuando ustedes tienen una porquería como el Castañeda Goodman, que se la pasa hablando día y noche en todos los medios, que es antimexicano, ya vieron el Congreso de Oaxaca, lo señaló como siendo antioaxaqueño, por ende antimexicano, porque Oaxaca es la esencia de la nación mexicana, con sus varias culturas, con la zapoteca. Es una maravilla, es una joya antropológica Oaxaca, donde esa cosa de Castañeda, que es un lavador, yo conozco todo su historial, es un lavador del cártel del Golfo, sobre todo en esta banca Stanford, etc. Su edificio, su departamento en Miami, es como no el edificio, el departamento de Loretito en Miami, son de lavado, digo, ahí cuidado. Ya un día le haré un video especial a estas dos crápulas. Entonces, acuérdense, cuando Castañeda, gato de Soros, que era el canciller de Fox, otra porquería, tenían a la mano una extraordinaria agenda para la migración y sale esta cosa de Castañeda que ni conoce a México. Ese sirve más los intereses de Israel y de Estados Unidos que los de México, igual que su medio hermano, ¿cómo se llama su medio hermano? Rosenthal Gutmann. Entonces, lo digo, es venezolano, no, ni siquiera es mexicano. Estos dos, bueno, sobre todo Castañeda Gutmann, defecó, no tengo otra palabra, que era la enchilada completa o nada. En ese momento había que aceptar lo que nos estaban dando. Y hoy no tuviéramos la agenda tan dramática de los mexicanos. Entonces, quería la enchilada completa, pues obviamente no se la dieron. Bueno, ya pasó esto, pero sí había que tocar el tema de la migración. Yo creo que sí, todo se tocó, se abordó, y Trump la está ajustando, obviamente a su manera electoral. Ahora, algo fundamental. ¿A qué fue Andrés a ver a Trump? Si a mí me preguntan, conociéndolo de hace años, yo creo en el fondo de su alma, no hubiera querido ir a Washington. Se los digo abiertamente. Ese es mi feeling, no sé. Digo, ya ven que yo desde hace siglos lo conozco. Entonces, y sé su conducir. Conozco a los tabasqueños, conozco a sus aliados, conozco demasiado, se los tengo que decir. Yo creo que él no hubiera querido ir. Incluso, vean, mandó una señal, a veces Andrés es tremendo, tampoco estamos. Lo que pasa es que México, el viejo régimen lo subestima. Y Andrés se pitorrea al final de ellos, digo así para acabar pronto. Entonces lo subestiman demasiado y él está ahí midiendo, a ver a qué horas devuelvo el golpe aquí y allá, y lo sabe hacer, sabe graduarse, sabe regular sus
pues yo diría sus pasiones, y por eso yo diría, es un gran estadista. Guste a quien le guste y disguste a quien le disguste. Entonces, en resumen, yo creo que él no quería ir. Incluso lanzó por ahí un mensaje, aquellos que más o menos lo conocemos, en la semana en la que se manejó que si iba a viajar o no, en que Estados Unidos no había cumplido sus compromisos financieros para ayudar y frenar el vuelco migratorio de Centroamérica. Me llamó la atención. Fíjense que en esto hay que tener hilación. No se puede hablar así con un dato solamente. Hay que ver the whole picture, como dicen los estadounidenses. Y me llamó la atención. Yo lo vi reticente en un inicio. Acuérdense esta fauna ahí de senadores. Imagínense, en el Senado de la República con el letrero "La patria es primero", y todos los partidos, y se pusieron la camiseta de Hillary. ¿Cómo puede ser que un senador o senadora se ponga la camiseta de alguien? Vean, lo peor que puede hacer un gobernante mexicano cuando ya está en el poder es tomar partido por demócratas y o republicanos en un momento en que ese país vive una guerra civil que no se atreve a decir su nombre. Nosotros no podemos tomar partido, es una locura. Por eso la grandeza de la doctrina Estrada, que Andrés Manuel y Marcelo conocen a la perfección, y yo creo que la aplicaron excelentemente, porque no puede ser que un año antes de la elección presidencial en México, Andrés Manuel haya sacado un libro que se llama Oye Trump, fuerte, fuerte. Y hoy tengamos en la Casa Blanca todos elogios mutuos entre los dos, entre Trump y Andrés Manuel. Bueno, es que estamos hablando de una visita de Estado. E incluso no creo que exista un mandatario en el mundo que se haya atrevido a gritar el Viva México 3 veces en la Casa Blanca. De ese tamaño se los digo. Que viva nuestra América. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! That's fantastic. Beautiful job. Thank you very much. Thank you very much, Mr. President. Vean de qué tamaño es el nacionalismo de Andrés Manuel. Lo que pasa es que Andrés Manuel, y lo tengo que reconocer, acuérdense que yo soy analista. Una cosa es conocer a una persona, otra cosa es analizar. Y cuando uno analiza va en contra muchas veces de sí mismo. Andrés está en una jaula geopolítica. Vean, esos neoliberales que hoy se rasgan las vestiduras pseudopatrióticas son los que entregaron al país, no nos dejaron margen de maniobra, entregaron todo. Y luego hay que reconocer, vean, se los digo abiertamente, Soros viene gobernando al país desde la dupla Castañeda-Fox. Luego se siguió con Calderón. Como Calderón es un gato de Biden. Ya ven, se le tira al suelo. Incluso el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, le ha pegado 2 sendas palizas a él, a Calderón. Y luego la otra, bueno, esta cosa de 1ª. Vean, yo conozco tanto la historia de Javier Lozano que a él no le conviene una polémica conmigo. Porque yo era íntimo, así íntimo, de su ex-suegra, Ponzanelli. Y a mi amiga Laura, su excuñada, lo sabe. Bueno, no me voy a meter a ese hondo, golpeador de su exmujer, lo peor, en el lavado de dinero con el chino, no sé cómo se llama esa cosa que agarraron ahí en las lomas, curiosamente quien le escrituró la casa fue el veracruzano Morales Lechuga. Bueno, vean, aquí si empiezo a abrir expedientes, créanmelo, no acabo. Bueno, pero eso no es lo relevante, yo no lo puedo desenfocar. Entonces, a lo que quiero llegar, entonces la cuestión migratoria yo creo que la manejó extraordinariamente bien, si es que tenemos el resultado de los Dreamers. Y ahí es una corona que se pondrán para la historia. Sobre todo, yo creo que fue incitado, no sé por qué, me late mi intuición. Yo tengo muy buena intuición, lo tengo que reconocer, tanto Andrés Manuel como Marcelo Ebrard. Entonces, vean, al final estoy viendo que Trump se está aprovechando de Andrés Manuel.
Y México le está dando la salida en muchas cosas. Ahora, naturalmente nosotros estamos en una jaula geopolítica desde hace mucho. Yo diría que viene desde que perdimos la mitad del territorio y esto no ha evolucionado mucho. Vean, Andrés Manuel dijo muchas cosas muy sensibles en ese discurso que hay que leer y releer, etcétera, etcétera. Naturalmente conoce bien la historia de Estados Unidos. Andrés Manuel es pese a que estudió ciencias políticas en nuestra universidad, la UNAM, le ha gustado la historia y la conoce muy bien, la de Estados Unidos, conoce muy bien la relación de Benito Juárez con Estados Unidos. Vean, esto poca gente lo maneja. Cuando uno se va a las 4T, ya sabemos que la 2T, yo hice una conferencia en Monterrey entre empresarios, con los que me llevo muy bien, se ha dicho de paso, porque yo analizo, yo no voy a hacer diatribas, me cae bien, me cae mal. Bueno, obviamente tengo mi corazoncito, sin duda, pero cuando uno analiza, tiene que ser uno muy estricto, muy cartesiano. Entonces yo les decía a los empresarios de Monterrey que la 2T, pues era nada menos que que no se hubiera dado si Estados Unidos no hubiera apoyado a Benito Juárez, así de fácil. La 1T se dio con bendición anglosajona, la 3T se dio con bendición estadounidense, que fue la revolución en México para sacar a los europeos, le hace su aliado Porfirio Díaz, del continente americano. Y fue, vean, ahí por ejemplo cuando dice que Trump se parece más a George Washington que a Monroe, olvídense, eso da para 10 videos. La segunda, haber ido a poner una corona al Lincoln Memorial, oiga, el que abolió la esclavitud, cuidado, hay unos mensajes tremendos. Yo, naturalmente, Andrés nunca ha ocultado que es juarista, ¿no? Etcétera. Así hay que tener mucho cuidado con eso de las 4T, cómo se han movido. La 4T hoy hay que reconocerlo, está en hibernación, pero porque se han dado situaciones contrarias, etcétera, etcétera. Sí quiero hacer un paréntesis. De todas las críticas que se le hicieron, hoy se le están tirando al suelo a Andrés. Vea. Yo ni lo hice antes ni después. Yo no tengo por qué tirarme al suelo de nadie. Así voy a empezar. Acuérdense, para mí el intelectual idóneo es Diógenes. Cuando vio al máximo conquistador de todos los tiempos, inigualable hasta hoy, que es Alejandro el Grande, y le dijo Diógenes, apártate de mi sol. Yo soy un seguidor de Diógenes, así que a mí no me impacta nada, se los digo abiertamente. Bueno, entonces dicho esto, me llamó la atención una crítica valiosa. A ver, no puedes tomar en consideración los escritos de Sarukhan Kasamidjana, que era calderonista, y es un instrumento de los hermanos Goodman. Vale 0, para acabar pronto. Pero una opinión que yo diría hay que tomar en cuenta, que es la que más uno pudiera discutir a nivel racional, no a nivel de intereses o a nivel chayoteros, que es la de Bernardo Sepúlveda, que fue el canciller, muy valioso, por cierto, en la época de López Portillo, que manejó la agenda centroamericana de Nicaragua, etc., y que se pronunció en contra de la visita. Vean, les digo abiertamente, yo no conozco a Sepúlveda, leí su escrito, y les voy a decir algo, han pasado muchos años. Bernardo es obsoleto, no entiende la geoeconomía, no entiende la nueva geoestrategia, se quedó en la dicotomía URSS bipolar contra Estados Unidos, no evolucionó, y ahí está, centrado. Hoy el México de hoy es diferente. Y vean, yo que soy crítico, y ustedes lo saben, del TLC bis, el Tratado de Libre Cocaína de Salinas, e incluso del TEMEC, que hay que hacer aquí un paréntesis. ¿Quiénes lo hacen? Esta cosa del Alfonso Guajardo, por favor, es nada. Es un
neoliberal poseído, así, para acabar pronto, que lo hace Peña con Videgaray. Y luego se suma mi paisano, Jesús Seade, que probablemente forme parte de la agenda, no fue, curiosamente, a la reunión, a la cena de Washington, ni a las reuniones, porque está buscando la candidatura de la OMC. No sé para qué le interesa, realmente yo se los digo abiertamente. No te vayas a molestar, Jesús, pero no sirve para nada. La OMC tiene el veto de la India, tú sabes, ahí las cuestiones son de consenso. No sirve para nada, la OMC está totalmente... Bueno, nos va a vestir, quizás la gane México, no lo sé. Jesús es muy talentoso, y es más talentoso mientras más le pegue Loretito, eso es importante. Entonces, Loretito, ¿qué es Loretito? Es un insecto de undécima. No aguanta un debate, Loretito, conmigo. Lo hago papilla a él, al papá, y lástima que está muerto el abuelo, que era un gángster, un asesino que mandó matar a mi amigo el Charras. Bueno, entonces, dicho esto, entre paréntesis, no sé, eso de la OMC no me quita el sueño, se los digo abiertamente. El nuevo orden mundial necesita de nuevas estructuras, la OMC no forma parte de ellas. La gracia de Jesús Seade es de que puede ser un interesante lubricador entre China y Estados Unidos, y ahí sí, entonces ya retiraría mucho de lo que he dicho. Pero hasta ahí me quedo en ese renglón. Sepúlveda no entiende el siglo XXI, se los digo abiertamente. Fue un extraordinario canciller en la época bipolar, pero con Centroamérica, la cuestión nicaragüense, la manejaron. Es más, para que vean que no hay nada personal, el papá de Castañeda Guzmán, que el hijo lo odiaba, yo me sé tantas cosas de esa cosa, que da vergüenza hasta decirlas, se los digo abiertamente. Su padre era un extraordinario diplomático, se llamaba Castañeda de la Rosa, curiosamente, y la mamá era una traductora ahí rusa, házara, pues que creó este engendro, ¿no? Que primero era comunista, ahí se le cuela a los cubanos, ahí mis amigos cubanos les metieron un gol, les abrieron los archivos del Che y se quiso lucir, y luego vende a Cuba, y ahora es de la extrema derecha, con Anaya en los panazis, y luego, bueno, ya de eso todos lo sabemos, siempre fue un espía del Mossad, de Israel y de Soros. Bueno, dicho esto, paso de largo esta situación y me voy a otro punto que ya casi para concluir. Muchos dicen que no se manejó lo del muro. Esto del muro, cuidado, quienes aborden el tema del muro o lo conocen o los vamos a vapulear, pues son muy ignorantes. El muro lo inicia Bill Clinton, un demócrata. A ver, ¿por qué lo ocultan? Y luego lo sigue la mayor parte del muro, y yo lo he recorrido. Ellos, es que no fue wall, fue fence. Hágame el cuidado, los juegos de palabra, entre ellos esta cosita del Sarucán, que el pueblo armenio lo detesta, lo ve como traidor a Israel. Bueno, esto, a ver, por favor, hágame el juego de palabra. No, es que no fue muro, fue fence. Pónganse a discutir. Bueno, yo no lo voy a hacer. Yo lo recorrí de Tijuana hasta Mexicali y está construido. ¿Y quién lo hace? Entre Bill Clinton, demócrata, y Baby Bush, republicano. Y todavía, y no lo está haciendo la apología de Trump, todavía él ha empezado, realmente a él lo que le importa es el muro de la parte de Texas con Estados Unidos, con México, que de hecho ya hay un muro natural que es el Río Bravo. Eso es lo que... ¿Por qué? Porque Estados Unidos y los republicanos tienen pánico que Texas se vuelva el segundo estado a mayoría mexicana. Incluso el censo de Estados Unidos está ocultando la realidad de la presencia y del número de los mexicanos en Texas. Con eso ya les dije todo. Entonces ahí hay toda una agenda, hay que saberla manejar. Me llamó mucho la atención un punto que manejó Marcelo, que es el de, maneja así, el combate a la corrupción, lo dice en la mañanera posterior al viaje que hicieron a Washington. La nueva era
va en contra de la corrupción. Uf, esa es la bomba atómica. Ustedes me preguntan, ¿de todo qué concluyes? No, hombre, esta es la bomba atómica. La nueva corrupción. Vean, muchos manejan que ahí fue el regalo que le dieron a Andrés Manuel con la cabeza de César. A ver, por favor, ¿qué le sirve la cabeza de César Duarte a Andrés? ¿En qué? Ahí eso, ya lo escribí en Facebook, eso es un favor que le hizo Jared Kushner a Videgaray. Vean, y lo digo y sé que se lo va a nevar a Andrés, esta grabación, sabiéndolo. Me llama mucho la atención que los perseguidos hoy sean los enemigos de Videgaray en el PRI. ¿Escucharon bien? Los perseguidos de Videgaray en el PRI. Entre ellos está, más que César Duarte, Manlio Fabio Beltrones y Emilio Gamboa Patrón, que ahorita de estar temblando con el asunto de Kamel Nasif. ¿Por qué no tocan a ningún panista? Ni con el pétalo de una rosa judicial. A ver, venga. Será la joya de la corona que nos tiene reservado el último punto que voy a tocar, que es rápido y furioso. Pero esta cuestión que manejó el canciller Marcelo, que es la nueva era. Oye, you are not joking. No estás jugando. De la corrupción. Y vean, al día siguiente, bueno, ya pobre Gertz Manero, no sé qué va a hacer con tantos juicios. Necesita duplicar su número de investigadores. Entonces, en resumen, esto de la nueva era contra la corrupción, cuidado. ¿Qué me está dejando entender? Pero ya lo habíamos visto de cierta manera. Yo hablo de estadistas, ya no de los que hicieron campaña electoral unos contra otros. Ya les dije los antecedentes de Andrés, incluso con un libro, su campaña en California con Obama, de Marcelo y sus tweets, etc. No, hoy estamos hablando ya de cosas serias. 2 estados y un futuro en México, de Estados Unidos, donde la primera minoría étnica vamos a ser los mexicanos. No perdamos de vista nuestra gran fuerza. Nosotros tenemos una fuerza demográfica única. Vean, aquel día me llamó la atención, y lo tengo que decir antes de despedirme, que el embajador de Estados Unidos, Christopher Landau, manejó que hay en Estados Unidos 60 millones de mexicanos. Bueno, le sumó los 38 millones de mexicanos legales que manejó Andrés Manuel, más los ilegales. Y vean, esta cosa que incluso controlaba Castañeda, que se llama Anaya, Panasi, no sabía, viviendo su familia en Atlanta, hágame el favor, no sabía cuántos mexicanos hay en Estados Unidos. Y yo, que soy nada, ni nadie, así por cálculos sencillos de primaria que me enseñaron en la escuela con la aritmética, saqué el cálculo de 55 millones. ¿Por qué estuvo más lejos Anaya y Castañeda de los cálculos del embajador de México, Christopher Landau, de Estados Unidos, a los míos? Yo manejé 55 millones, siempre los manejé, y él manejó 60 millones. Bueno, estamos hablando, ya no es relevante, 5 más, 5 menos. Bueno, yo solo hago mis cosas. Y Landau, pues, imagínense todo el staff que trae. No es lo relevante. Lo relevante es el futuro. México, los mexicanos seremos la primera minoría étnica de Estados Unidos. Oigan, se dice fácil. 2, somos la primera mayoría étnica de toda Norteamérica, para citar a Andrés Manuel, que ya está usando el término de Norteamérica, que es un término, que ahí vamos a abrir boquetes, y lo usó. Bueno, él conoce la dinámica de su país, él fue el elegido apabullantemente y conoce el pulso tanto de México
y sus relaciones, etcétera. Entonces, todos aquellos que dicen, México va a ser Venezuela, bueno, esos o son retrasados mentales o hay que de plano encerrarlos en un manicomio. ¿Cómo puede ser Venezuela? Y conste que yo no soy enemigo de Venezuela, que conste. Yo entiendo perfectamente por qué Latinoamérica ha tendido siempre al socialismo. Lo entiendo. Si en una ocasión haré un video al respecto. Lo entiendo. Y a mí todo lo que yo decía, el presidente Chávez me tenía mucho respeto. Con Maduro no tengo relación, lo tengo que reconocer. Pero con el presidente Chávez, a mí me tenía mucho respeto. Y si algo leía primero que nada, era la columna de Bajo la Lupa en La Jornada. Ahora, México no puede ser Venezuela por 1000 motivos. Para empezar, a ver, ¿cómo va a ser Venezuela después de que estamos incrustados en un modelo que se llama TEMEC? A ver, que me la platiquen. Para acabar ya, y ese sería el último renglón, con lo que dijo el canciller, y me voy a lo de Rápido y Furioso. Y lo escribí horas antes de la entrevista entre Andrés Manuel y Trump. Para mí aquí, y lo vamos a ver, tenemos 4 meses, lo que está en juego, la bomba atómica, se llama Rápido y Furioso. Rápido y Furioso. Van a decir, ¿por qué? No, hombre, las implicaciones. Vean, 2 días antes de la llegada de Andrés Manuel y de Marcelo a Washington, que por cierto tengo que felicitar a la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, que se comportó a la altura de una gran diplomática que de nueva cuenta regresa la gran tradición de manejo diplomático profesional y no charlatanesco como el de Castañeda, Sarucán, Rosenthal Goodman. Son de undécima, ellos sirven intereses extranjeros. Y ahí, con eso casi concluyo, me voy al punto de Rápido y Furioso. Esa es la bomba atómica. ¿Por qué? A los 2 días, el embajador Christopher Landau, que por cierto le ha dado unas vapuleadas en Twitter tanto a Calderón como a esta cosa de Lozano. Final, Rápido y Furioso. Ya le dieron la respuesta a Marcelo. Marcelo ya se la pasó a Gertz Manero. Y ahí vienen las conclusiones. 2 escenarios explosivos que tendrán repercusiones en Estados Unidos y México en sus elecciones. Pero no como lo plantean, que Andrés fue y le va a dar los votos de los mexicanos a Trump. Y ahí es donde viene la explosividad de esta. Y es por eso que yo escribo de que lo que no se publicó sobre la reunión de Andrés Manuel y Trump en Washington. Rápido y Furioso. Es decir, aquí pueden rodar 2 cabezas. En el sentido figurativo. La de Obama, donde lo van a exponer como el causante de, pues, lo cual es crimen en Estados Unidos, de haber enviado 2000 armas de alto calibre a México. Y anda Marcelo, que es tremendo. Digo, aquí no estamos en los cielos. Ya dejó entrever que muchas de las armas que se usaron contra el atentado de García Harfuch provienen de Rápido y Furioso. ¡Ay! Ahí sí, Marcelo sabe qué trae en la mano. Y ya se lo entregó a Gertz. Ojo. Y Gertz pues tiene que dictaminar. Para Estados Unidos, un escenario. No hay otro. Para Estados Unidos. En el momento en que se exhiba toda la crapulosidad de Obama, pues obviamente esto va a afectar en le va a pegar a Obama. Y no se diga a su ex vicepresidente, del que es cómplice, nos guste o no, Joe Biden. Le va a pegar. Y vean, aquí en 1% puede variar la elección en Estados Unidos. Va a estar muy apretada, No se equivoquen con los sondeos. Va
va a estar exageradamente apretada. Y les voy a decir otra cosa, la elección de Estados Unidos no va a resolver su guerra civil incipiente, subrepticia. No la va a resolver. Yo estoy viendo, fíjense eso, hoy lo platicaba con alguien, estoy viendo una alianza nueva de los blancos WASP, White Anglo-Saxon Protestant, de Estados Unidos, con los mexicanos, y por extensión con los latinos. Como es que ellos ya dan por perdidos a los afro. Lo digo respetuosamente, y acuérdense, pues a mí me fascinan los afro, están a favor de Palestina, pues digo, pero yo no quiero ser pasional, quiero ser analítico, y no voy a tocar ese tema. Y como que hay ahí un trueque con la que va a ser la primera minoría en Estados Unidos, que somos los mexicanos, y por extensión los latinos. Pues los mexicanos somos la mayoría, que no se olvide, somos casi el 70% de todos los llamados latinos o hispánicos. It's not a game, nos estamos jugando. Bueno, esa sería una lectura para Estados Unidos. Para nosotros, el otro escenario, ¿cuál sería? Pues si se demuestra la criminalidad del narcotraficante global de Felipe Calderón, curiosamente socio de Enrique Krause Kleinbord. Si se demuestra esa criminalidad, oigan, aquí hay dos cosas, o lo juzgan en Nueva York o lo juzgan en México. Vean, un consejo, Andrés Manuel, a Marcelo, y yo no soy nadie, pero soy analista. Y no soy nadie. Un consejo, no lo juzguen en México a Felipe Calderón. Por una razón. Todavía hay muchos elementos de la Escuela Libre de Derecho que pues, fueron lubricados por las canonjías de Calderón, mucho itamita, etcétera, tipo Ramón Cosío, etcétera, que es gato de Soros. Puede peligrar mucho el contencioso judicial en México de Calderón. Mi consejo es, dejen fluir las aguas, dejen que hable Genaro García Luna, que ya está encarcelado en Nueva York, que citen a Calderón en Nueva York y que se haga justicia. Hasta la próxima.